Bueno, entonces vamos a hablar hoy de diabetes gestacional, un diagnóstico que cada día, por el estilo de vida, por la edad gestacional en que las mujeres, perdón, por la edad materna en que las mujeres buscan su embarazo, es un diagnóstico que cada día está en aumento. Consideramos que la incidencia de diabetes gestacional puede estar entre un 8 y un 12%, y va a depender pues de cada país en realidad. ¿Y qué es lo que pasa en el embarazo? Recuerden que fisiológicamente todas las mujeres son hipoglicémicas. Ellas manejan unos niveles de azúcar muy por debajo a las mujeres no embarazadas, y por eso nosotros tenemos que hacer una clasificación de riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo alto para padecer la enfermedad y para hacer el tamizaje por medio del test de O'Sullivan, el cual lo realizamos entre la semana 24 y la semana 26. Pero en algunas pacientes no necesariamente hacemos el test de O'Sullivan, sino que pasamos directamente a una prueba como una curva de tolerancia oral a la glucosa, bien sea con 75 gramos o con 100 gramos. Y dentro de todo este grupo poblacional hay unas pacientes que se puede decir que tienen casi que un factor protector para desarrollar diabetes gestacional, y son las mujeres jóvenes o adolescentes y con un índice de masa corporal menor de 20. Este tipo de mujeres casi que muy rara vez desarrollan una diabetes gestacional. Y en esta clasificación de riesgo, pues ustedes tienen que tener en cuenta los antecedentes familiares, los antecedentes en los embarazos previos de haber desarrollado una intolerancia a los carbohidratos o haber desarrollado una diabetes gestacional, o los antecedentes en primer línea parental con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Si ustedes están en esta clasificación y ubican pacientes de alto riesgo, o sea, las que tienen antecedentes o las que tienen antecedente personal o familiar, o las que tienen índice de masa corporal mayor de 28, pues ya las van a considerar como alto riesgo, y casi que son pacientes donde no haríamos el diagnóstico por medio del test de O'Sullivan, sino que pasaríamos directamente a hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa. Cuando ustedes hacen la curva en aquellas pacientes que tienen un riesgo leve o un riesgo moderado y la hacen entre semana 24 y 26, pues ya saben que los valores que tomamos de referencia son una poscarga menor de 140. Si la poscarga es menor de 140, no hacemos más pruebas. Si la poscarga es 200 o más, no necesitamos hacer una curva de tolerancia para confirmar diagnóstico, sino que ya tenemos el diagnóstico. Y si los valores los tenemos entre 140 y 200, pues ya en este grupo de pacientes tenemos obligatoriamente que hacer una forma o una curva de tolerancia oral a la glucosa, bien sea con 75 o con 100 gramos, para llegar a ese diagnóstico. Si la curva de tolerancia oral, dependiendo de los valores que ustedes usen, si usan 3 tomas o si usan 4 tomas, hacen diagnóstico de diabetes, pues vamos a dar todo el manejo como diabetes. Si todos los valores son negativos, pues descartamos diabetes, pero nos queda una línea gris ahí en aquellas pacientes que tienen unos valores que le dan para una intolerancia a los carbohidratos o una resistencia a la insulina. Y esas pacientes, lo que en realidad nos va a variar es más el diagnóstico y probablemente el pronóstico de la gestación, pero en últimas cuentas el manejo va a ser el mismo. Cuando ustedes ya hacen ese diagnóstico, el manejo se basa en la dieta, el ejercicio y la terapia farmacológica. O sea que si no tiene diabetes pero tiene intolerancia, muy probablemente ese paciente en una siguiente prueba, si no se ha hecho todo el manejo de intolerancia como si fuera diabética, podría resultar diabetes gestacional. ¿Y qué es lo que ustedes hacen?
o qué pruebas deben realizar en la paciente con intolerancia a los carbohidratos. Hacer el manejo y repetir la curva de tolerancia cada 4 semanas. Si la curva se vuelve bien, bueno, ya la paciente se está cuidando con su manejo, pero esa paciente, si no se cuida, muy probablemente va a terminar en una diabetes gestacional. ¿Y por qué es importante la diabetes? Miren que hay diferentes grupos, la Organización Mundial de la Salud, el Diabetes Data Group, inclusive aquí en Barranquilla se han sacado algunos protocolos para el manejo de la diabética embarazada y pues nos varían los valores en las curvas en 5, en 10 miligramos, en 3 tomas, en 4 tomas, pero esto es de pronto con el objetivo de que si yo tomo valores menores, pues voy a aumentar mi diagnóstico de diabetes en esas personas. ¿Y por qué es importante saberlo desde un principio? Primero, porque el resultado perinatal de una paciente diabética no controlada es muy diferente al resultado perinatal de una paciente diabética controlada. Y el riesgo que tiene la madre de volverse diabética tipo 2 posteriormente a los 40, 45 años, 50 años, pues también se va a ver incrementado si esa mujer ha tenido diabetes gestacional en sus gestaciones o si ha tenido hijos que pesen más de 4 gramos durante sus embarazos. De ahí la importancia de hacer un manejo adecuado. Si ustedes ya hicieron la clasificación de bajo, mediano y alto riesgo, si hicieron el test de O'Sullivan o la curva de tolerancia para hacer diagnóstico, y si llegaron al diagnóstico, pues procedemos entonces a hacer manejo. ¿Y cuál es el manejo que aconsejamos o cuál es el manejo indicado para estas pacientes? Primero, el tratamiento de la diabetes gestacional se basa en la dieta y en el ejercicio. Y es así como el 90% de todas las diabéticas gestacionales van a tener un control adecuado solo con dieta y ejercicio, lo cual nos dejaría apenas un pequeño grupito del 10% que deberíamos iniciar terapia farmacológica. ¿En qué consiste esa dieta de ejercicio? Pues ustedes ya saben, mínimo tienen que dar 50% de carbohidratos, 30% de proteínas, 20% de lípidos y dividirlo en 3 comidas principales, una comida a media mañana y una comida a mitad de la tarde. Y muy probablemente una cena antes de acostarse. Calcular las calorías dependiendo del índice de masa corporal de la paciente y ahí se van a apoyar con la nutricionista para esto y mandar ejercicio. ¿Y cuál es el ejercicio adecuado? Caminar. Caminar por lo menos 1 hora. Y esa 1 hora no es que la deba caminar durante todo o sea, en un mismo periodo. Esa caminata la debe realizar dividido en el transcurso de las 24 o de las 18 horas que dure el paciente despierto, porque va a depender también de la edad gestacional. Si la paciente tiene una edad gestacional avanzada, muy probablemente con 5 o 10 minutos caminando puede desencadenar contracciones o puede hacer disnea por la dificultad de expansión del diafragma y pues lo recomendable es que caminen 5 minutos o cada 10 minutos 4, 5, 6 veces al día. Hoy en día todas las pacientes tienen celular y pueden hacer conteo de pasos. Una de las mejores formas que el paciente sepa que lo está haciendo bien es contando sus pasos. Idealmente 10.000 pasos. Si el paciente no logra hacer los 10.000, por lo menos que llegue entre 7 y 10.000 pasos dependiendo de la edad gestacional. Bueno, les comentaba que hoy en día todo el mundo tiene celular, Android o iPhone o cualquier celular de estos que pueden hacer medición de pasos. Una de las mejores formas es medir los pasos durante las 24 horas y el paciente debe caminar al mínimo 10.000 pasos. Si tiene edad gestacional avanzada, pues podríamos decirle que camine entre 7 y 10.000 pasos. Si ustedes hacen un control de pasos o un control de ejercicio, por decirlo de alguna forma, y que la forma más objetiva de hacerlo hoy en día
no es mandando al paciente a hacer ejercicio, sino diciéndole que cuente sus pasos por medio de las aplicaciones y una dieta adecuada. El 90% de las pacientes se deben controlar. O sea que el grupo que nos queda para terapia farmacológica va a ser muy bajito. Y en ese grupo que nos queda para terapia farmacológica, bueno, anteriormente todas las pacientes las pasábamos a insulina y las pacientes, dependiendo la edad gestacional, hacíamos el cuadre de la dosis de insulina de 0,2, de 0,3, de 0,5, bueno, dependiendo el trimestre y dependiendo el índice de masa corporal. Pero hoy en día ya prácticamente la primera elección que tenemos en diabetes gestacional es la metformina. Podemos iniciar con dosis de 750 miligramos de metformina y comenzamos a hacer glucometrías. Ya les voy a explicar cómo es el control metabólico por medio de las glucometrías. Primero que usted tiene el diagnóstico, mandó dieta y ejercicio. ¿Cómo sabe usted que la paciente se está controlando bien? Porque le va a hacer glucometrías 4 veces al día durante una semana. Va a realizar glucometría en ayunas, glucometría 2 horas después del desayuno, 2 horas después del almuerzo y 2 horas después de la cena. Con esas 4 glucometrías que usted realiza al día, puede establecer si existe un control metabólico. ¿Cuáles son los valores? Entonces ya saben que en ayunas tienen que tener menos de 95 y después del desayuno, almuerzo y cena, estos valores deben ser menores de 140. Si usted tiene más de un 70-80% de control metabólico de estos valores, quiere decir que no tiene que pasar al siguiente manejo, el cual sería el manejo farmacológico. O sea, hizo quiere decir que está controlada. Que se controló la paciente, que usted hizo el diagnóstico, mandó la dieta adecuada, mandó el ejercicio adecuado y hace las glucometrías por una semana. Siempre en diabetes gestacional hacemos el control por glucometrías continuas durante una semana. Si a la semana la paciente no presentó mejoría e hizo las cosas como usted las indicó, pues ya tiene que empezar a la terapia farmacológica. Anteriormente la terapia era insulina, hoy empezamos con metformina y empezamos con una dosis baja de 750 miligramos. Y vuelve a hacer el esquema otra vez durante una semana. O sea que ya tiene dieta, ejercicio y metformina. Ya usted pasó al siguiente esquema de tratamiento. Entonces fue dieta, ejercicio e inicia con metformina. Como les decía, los estudios de metformina hoy en día me indican que no hay efectos teratogénicos, que el efecto es principalmente en la absorción de los carbohidratos. Y bueno, la metformina es usada hoy, se le han dado muchos atributos, inclusive se dice que es el medicamento de la eterna juventud. Y bueno, un montón de carretas que ustedes pueden leer acerca de todos los beneficios que tiene la metformina. Arrancamos con metformina con 750, con 850 miligramos día y hacen el control metabólico nuevamente por una semana. Si a la semana ya está controlada, bueno, ese va a ser el manejo de ahí en adelante. Si no está controlada, entonces suben la dosis a 850 miligramos cada 12 horas de metformina y vuelven y realizan el control metabólico. Si ya está controlada, esa es la dosis. La pregunta es, cuando yo llego al control metabólico, entonces ¿sigo haciendo 4 glucometrías todos los días? No, solamente le va a hacer glucometrías 2 veces por semana, porque con 2 veces por semana usted puede saber el control que está teniendo la paciente. O sea, usted ya lo controló con metformina, con la dieta, con el ejercicio, y para hacer el control que sí era el adecuado, usted hizo 4 glucometrías durante una semana. Posterior a que logró llegar al control, le va a hacer glucometría solamente 2 veces por semana. Personalmente yo elijo el día miércoles y el día domingo. ¿Por qué el día domingo? Porque el día domingo es que las personas tienden a desordenarse más. Generalmente el fin de semana las personas comen de más. Entonces las glucometrías el día domingo pues me va a hablar de cómo está manejando la dieta este paciente. ¿Ok? Si definitivamente usted no logró tener el control solo con la metformina,
ya tiene que pasar o pensar en colocar insulina. Hay diferentes tipos de insulina, pero generalmente hacemos una combinación de insulinas de tiempo prolongado y de insulinas rápidas para el manejo. Existen muchos esquemas y ustedes van a encontrar que hay diferentes pautas de manejo. Personalmente, cuando yo tengo un paciente con metformina y no logro control metabólico, no suspendo la metformina, sino que comienzo dosis de insulina de NPH a bajas dosis, continuando el manejo con la metformina hasta lograr el control adecuado de esa paciente. ¿Cuánto podemos estar comenzando? A 0,3, a 0,4 por el peso de la madre, y lo dividimos en 2/3 de la dosis en la mañana y 1/3 de la dosis en la noche. Eso es lo que yo hago sin suspender la metformina. Y si lo hago así, no tengo necesidad de colocar insulinas de acción rápida antes del desayuno, del almuerzo, de la comida, ¿sí? Porque si usted lo hace, entonces debería tener insulinas de tiempo prolongado y evaluar cómo están las glucometrías después de las comidas para saber si necesita adicionar insulina de acción rápida antes de cada comida, ¿sí? Entonces, como le digo, no hay un esquema sólido y único, sino que la experiencia y la evidencia les ayuda a definir cuál es el mejor medicamento o cuál es la mejor combinación. Una cosa que debe quedar clara es que el manejo de la diabetes gestacional debe ser realizado por el ginecobstetra, bueno, y por el perinatólogo. Pero pues muchas veces vemos que también llega a medicina interna y ahí empieza un rifirrafe, por decirlo de alguna forma, el internista dando unas órdenes, el perinatólogo dando otras. Cuando eso ocurre, para no entrar en controversias, pues dejamos o que bien siga el internista haciendo su manejo, o si nosotros lo estamos manejando, lo hacemos nosotros. Pero por lo general siempre son manejos diferentes. Y el otro problema es que ustedes saben que en el sistema de salud colombiano muchas veces un paciente es visto por diferentes médicos en cada control, y pues cada médico va a tener un criterio de manejo de esa patología. Entonces la recomendación es siempre que el ginecobstetra la maneje. La diabetes no es difícil de manejar. 3 pilares fundamentales: dieta, ejercicio y terapia farmacológica. Y si es diabetes gestacional, muy raro que ustedes inicien terapia farmacológica, porque la gran mayoría se van a controlar. Tenemos otro grupo de pacientes que no son las diabéticas durante el embarazo, sino que son las diabéticas pregestacionales. ¿Ok? En ese tipo de pacientes lo ideal siempre es tener una consulta preconcepcional y poder establecer cómo va su control metabólico, cómo se encuentra su hemoglobina glicosilada, que pues la idea es tener hemoglobinas glicosiladas menores de 6 para buscar el embarazo. Como en nuestro medio no ocurre con frecuencia tener una consulta preconcepcional, pues muchas pacientes las diagnosticamos ya embarazadas y les tenemos que iniciar el manejo ya embarazadas. Si la paciente ya viene con un manejo establecido, no cambiamos la insulina que viene manejando. La dejamos y lo que hacemos es glucometrías para hacer reajustar dosis por evitar hipoglicemias o evitar que el control no sea el adecuado. Si la paciente que está en embarazo yo la detecto por primera vez, bueno, en esa paciente vamos a empezar nuevamente el esquema. ¿En qué nos vamos a basar? Principalmente en la hemoglobina glicosilada. Si tiene unos valores muy elevados, pues nos va a hablar de cómo está esa paciente en las últimas 4 semanas. También nos puede servir la fructosamina, que valores mayores de 200 también me puede hablar de cómo ha estado el control metabólico la última semana de esa paciente. Entonces ustedes tienen que iniciar manejo. Igual también pueden arrancar con metformina y van reajustando la dosis y después inician insulina. O sea, miren que si la paciente ya trae un manejo preestablecido,
vamos a respetar el manejo que la paciente viene manejando y nosotros lo que vamos es a coayudar en el manejo de la paciente que viene con el endocrinólogo o con el internista, o si nos toca a nosotros, pues lo que vamos es a reajustar la dosis en algún momento determinado. Pero si la paciente nosotros la diagnosticamos como primera vez y no es gestacional, sino pregestacional, le vamos a iniciar el manejo igualito, ¿sí? Vamos a arrancarle con dieta, con ejercicio, con metformina, con insulinas. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de las diabetes pregestacionales mal controladas o aquellas que tienen hemoglobinas glicosiladas mayores de 6? Y es la alta asociación a malformaciones fetales, principalmente a defectos estructurales del corazón y a defectos del tubo neural. Por eso toda paciente diabética debe tener, pues bueno, lo que ustedes hacen, siempre el detalle anatómico, el ecocardiograma fetal, el control metabólico. Y recuerden que la paciente diabética bien controlada la vamos a desembarazar entre semana 38 y 39, ¿sí? Porque las diabéticas, la maduración de los pulmones va a tener un retraso entre 1 y 1.5 semanas. Pero por eso, si usted la tiene controlada, muy probablemente el comportamiento es igual que la no diabética. Pero el dolor de cabeza es cuando usted tiene la paciente diabética no controlada, con glicosiladas elevadas, con control metabólico postprandial muy elevado, porque esas pacientes pueden tener cetonuria y cetonemia, y son valores que nos sirven a nosotros también para evaluar cómo es el comportamiento y cómo es el pronóstico de ese bebé, aparte del ecocardiograma fetal, por si es un bebé que está creciendo por encima del percentil 90, por si tenemos hipertrofias a nivel de las cavidades cardíacas, porque todo eso me puede hablar o me puede predecir el riesgo de una muerte súbita fetal. El problema es que se llama así, muerte súbita fetal. Muchas veces todo puede estar normal y de un control al otro día el bebé puede ovitarse. Desde ahí la importancia del adecuado control metabólico. Y en la paciente diabética pregestacional que está mal controlada, pues tratamos de, primero, si estamos en 37 semanas y podemos hacer amniocentesis para determinación de cuerpos lamelares, deberíamos hacer determinación de cuerpos lamelares o fosfolípidos en líquido amniótico, determinar cómo está la madurez pulmonar fetal y culminar el embarazo. Y si la paciente no tenemos la posibilidad de hacer la amniocentesis, pues llevarla hasta semana 38 e inclusive puede haber riesgo de mayor maladaptación neonatal, de hiperbilirrubinemia, de disnea transitoria del recién nacido y bueno, de todas las patologías inherentes a la diabetes. Pero lo que más nos preocupa en estas pacientes poco controladas cerca del término es el óbito fetal. Y si usted mira casos de óbitos fetales de 38, de 37, de 40 semanas, muy probablemente son diabetes que se pasaron y que no se hizo un diagnóstico adecuado a tiempo. Y lo mismo es el manejo de la insulina durante la cesárea o durante el parto. Entonces son pacientes que debemos monitorizarlas con glucometrías cada hora o cada media hora y colocarle infusión de insulina e infusión de destroza durante el procedimiento quirúrgico. Después que pasa el evento obstétrico, bueno, empezamos nuevamente a reajustar las dosis que venía manejando la paciente previamente a su embarazo. Si el diagnóstico lo hicimos nosotros, bueno, tenemos que ya la paciente pasa a manos de medicina interna, quien pues evaluará si continúa el mismo tratamiento o si deja el tratamiento. Si la diabetes es diabética gestacional sola, con la culminación del embarazo prácticamente va a desaparecer sus cuadros de hiperglicemia. La importancia de hacer el buen control, como les dije, es evitar una diabetes tipo 2 en la mamá, es evitar diabetes también en los siguientes embarazos y es evitar comorbilidades en el recién nacido de las que mencioné y en la vida adulta como la hipertensión, como la diabetes, como la obesidad en mamás que no se controlan adecuadamente. ¿Ok? Cuando
Cuando usted ya diagnosticó el paciente, pues dentro de todas las medidas farmacológicas que está haciendo, dieta, ejercicio, está el seguimiento y las pruebas de bienestar fetal. Todas estas pacientes deben tener siempre una ecografía de detalle anatómico, deben tener un ecocardiograma fetal y deben hacer una curva de crecimiento fetal con un Doppler fetoplacentario mínimo cada 4 semanas. Si las condiciones son estables, cada 4 semanas va a evaluar el bienestar fetal y cuando llega al tercer trimestre, pues va a asociar el monitoreo fetal y el perfil biofísico fetal. Si las condiciones cambian, bueno, dependiendo los hallazgos, pues ya tendrá que hacer un control más estricto o tendrá que hacer Doppler no cada 4 semanas, sino cada 2 semanas. O sea, ya ahí deben individualizar cada caso para establecer adecuadamente el manejo.